Buenas, volvemos a ponernos en contacto con vosotros para volveros a ofreceros esta reflexión, oración sobre el Evangelio del domingo próximo. Será el texto de Marcos 1, versículos 40 a 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, le dijo: si quieres puedes limpiarme. El Evangelio de este próximo domingo, como siempre, tendremos en cuenta tres partes. La primera, explicación del texto, ¿qué nos dice? Segundo, una reflexión sobre qué nos dice a cada uno de nosotros. Y tercero, una conclusión para terminar con una oración. La primera parte. Lo primero, evidentemente, seguimos en el capítulo 1 de Marcos. Y en esta ocasión vamos a proclamar el domingo 5 versículos 40-45. Y vemos a este Jesús que continúa con su proclamación del reino de Dios, que siempre va acompañado no solo de palabras, enseñanza, sino de acciones. Para poder comprender el texto, lo primero hay que situarse en el contexto de la época de Jesús, donde la lepra era una enfermedad impura y se consideraba siempre un castigo de Dios. Quien la tiene estaba excluido, no solo de la sociedad, que tenía que vivir fuera en el campo, sino también de lo sagrado, por lo tanto de Dios. Podemos verlo en el Levítico 13:45. Fijaros que en el libro de Job dice de la lepra que era la hija de la muerte. Era un excluido, por tanto, a nivel religioso y social. Vivía por los caminos de la mendicidad y tenía que ir gritando su impureza con una campanilla porque nadie se podía acercar a él. El texto de este domingo, su estructura sería como un díptico de dos partes que cada una a su vez tiene tres pasos. El primero es la solicitud por parte con la súplica del leproso. Segundo, la acción de Jesús curando al leproso. Tercero, las consecuencias de la acción de Jesús. La segunda parte igual. Las indicaciones que le da Jesús al leproso. La segunda, la reacción del que se ha curado y que desobedece a Jesús. Y el tercero, la reacción de la gente. El texto está marcado por la inclusión de acudir a él y por el adverbio de inmediato, en griego eitis. La conexión viene dado por estos dos términos, la primera y la segunda parte. Destacamos del texto primero la humildad del leproso, con esa súplica arrodillándose. El segundo es el gesto de tocar por parte de Jesús, que viola la ley. No se podía tocar porque quedabas impuro. Jesús se hace un excluido. Y la contradicción que hay entre el mandato de Jesús al leproso, ese secreto mesiánico típico del Evangelio de Marcos, y la reacción de ir alegremente proclamando la obra de Dios. Primera reflexión. Lo primero es que el texto nos lanza una pregunta obvia. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos provoca este texto a nosotros en nuestra vida de creyentes?
Es así de expansiva nuestra experiencia creyente, haciendo referencia a la reacción y desobediencia del leproso curado, que alegremente proclama la obra de Dios, que lo podíamos traducir, transmitimos la experiencia del amor de Dios y la alegría del Evangelio. Jesús queda excluido, impuro. Para incluir al que era excluido, se excluye él. Y nace una pregunta: ¿seríamos capaces, en el caso hipotético, de transgredir la ley religiosa si la considerásemos inhumana? Nada más actual contemplar esta escena del Evangelio, que evidentemente nos remite a esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Cuando nosotros también nos hemos visto obligados a distanciarnos de los otros, a no tocarnos, a evitar el contacto. El hombre es un ser social llamado a relacionarse unos con otros. Desde el contacto tomamos conciencia de nuestra identidad y de los otros. Porque hay una realidad, que un contagio puede llevarnos a un auténtico desastre para una familia, para un proyecto, para una vida laboral. Lo mismo nosotros, como leproso, ¿cuántas veces hemos escuchado una plegaria semejante? Cúranos, Señor, límpianos, Señor, o elimínanos, Señor, de este virus, que no nos toque. La victoria sobre el mal es la llamada que nos hace el texto. Colaborar con Jesús a que el bien sea la presencia del reino de Dios. Y en esta situación de pandemia no es cuestión de uno solo, sino es cuestión de sentirnos iglesia, asamblea, comunidad, donde todos trabajemos en esa globalización de la solidaridad, donde todos colaboremos a esa curación, no solo de uno, sino de todos. Que nadie quede aislado. Ha llegado el momento en que todas las comunidades actuemos de una forma sincronizada, nos dice Miguel Ángel Tocino, jesuita, comentando este texto. Todos llamados a colaborar y a participar en comunión, en la misión común con los discípulos de Jesús. La unidad, la comunión es necesaria en una unidad plural de encuentro y de reconciliación. Y terminamos con esta oración. Ayúdanos, Señor, a manchar nuestras manos con la realidad, a oler esos olores de flores y basureros, a tu alcance de personas sudorosas y pueblos, y vidas que se pudren, a palpar esas costras y blandas realidades de los hermanos con heridas para poder besarlas. Las soledades que no se tocan, las estructuras que no se abrazan. Bueno, amigos, como veis, os hemos hecho estas breves pinceladas que os puedan ayudar a gustar de la palabra del domingo, a internalizarla y hacerla vuestra, para ser testigos del Señor en medio de nuestro mundo y de esta realidad que estamos viviendo.